Gloria a Dios. Ahorita vamos a pasar a la lectura de la palabra, pero quería comenzar con un comentario. Gloria. Y creciendo yo en la iglesia, siempre estuvimos leyendo de la palabra, estudiando los evangelios, hablando de los discípulos, hablando de Jesús. Y una de las cosas que es un poquito interesante es cuando las personas y cuando nosotros muchas veces pensamos en los discípulos, pensamos en la misma manera que los autores que escriben sobre los discípulos y muchas veces los pintores pintan. Así es como se ve. Si va a una iglesia antigua, hay como un vidrio ahí colorado, pintado, y algunas veces tiene alguien que se llama un santo. Un discípulo va a decir San Pedro, y siempre la cara de San Pedro es como una sonrisa bien grande, con una aureola en la cabeza, y casi volando está. Y Juan casi volando está, y Pedro casi volando está, y Tomás casi volando está. Pero cuando miramos los evangelios y empezamos a estudiar la vida de los discípulos con Cristo, lo que vemos es que ellos luchaban con la misma carne, con la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Amén. Si miramos los discípulos, ellos tenían celos entre ellos mismos, estaban compitiendo para ver quién iba a ser mayor en el reino de Dios. Aunque Cristo había dicho, el que se humilla más, yo lo voy a exaltar, ellos todavía estaban peleando entre sí, negaron a Dios, dudaron de Dios. Cuando Dios les pidió en el momento, creo que más importante de su ministerio, quédense aquí y oren por mí, se durmieron. ¿Cuántos alaban a Dios? Se durmieron. Sé que muchos tuvieron esa misma batalla esta mañana en el ayuno, pero todos nos sentimos como discípulos. Pero cuando miramos la vida de los discípulos, no debemos de mirarlos como superhombres y supermujeres y supercristianos, porque no eran supercristianos. Y si pasamos la vida estudiando los evangelios de esa forma, que los discípulos eran los cristianos mejores del mundo porque estaban con Cristo por 3 años, we're going to miss the point. Vamos a perdernos algo que nos va a ayudar a nosotros a impulsar a buscar a Dios. En esta noche lo que quiero hacer es hablar de uno de esos discípulos que se llamaba Tomás. Si tienes su Biblia, vamos a abrir en el libro de Juan, capítulo 20. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Te adoramos, Rey. Maravilloso, sí, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres grande. Y vamos a empezar. ¿Sabes que vamos a leer un versículo nada más? El capítulo Juan, capítulo 20, versículo 27. Y cuando lo tengan me indican con un nombre. Amén. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En esta noche vamos a hablar de la vida de Tomás, y el tema de esta noche va a ser simple: Cristo responde a la duda. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que yo en mis fuerzas no puedo dar esta palabra, Señor. No soy útil, no soy lo suficientemente sabio, Señor, pero tú, Espíritu Santo, Señor, sí. Y te pido que tu palabra nos corte a lo más profundo de nuestra ser y a lo más profundo de nuestra alma, Señor, y que podamos ser cambiados por tu palabra, Señor. Que no solo seamos oidores de la palabra, Señor, pero que lo pongamos por acción, Señor, y que nuestra vida sea cambiada por tu Espíritu Santo en esta noche. Te damos gracias, Padre, y te glorificamos, Señor. Amén. Ahora, hermanos, antes de hablar de este versículo que hemos llegado, el 27, tenemos que regresar al capítulo 20, versículo 1, para entender qué está pasando ahora en el ministerio de Jesús. ¿Qué ha pasado en el ministerio de Jesús?
So, en este punto de la historia, Jesús había terminado sus 3 años de ministerio público y como había profetizado en Mateo 16:21, sufrió una muerte cruel de cruz. Amén. So, Cristo ya había muerto. Y en el principio del capítulo 20 es el día de la resurrección. Aleluya. Amén. So, si vemos el capítulo 20, versículo 1, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Okay? So, la primera persona que ve una evidencia de la resurrección de Cristo fue ¿quién? María Magdalena. Okay? ¿Estamos? Ahora, María Magdalena, cuando ve que la tumba está vacía, que fue quitada la piedra, va a decirle a 2 de los discípulos de Cristo, le va a decir a Pedro y a Juan. Y eso vemos en el capítulo 20 de los versículos 2 al 10. So, Pedro y Juan, la Biblia lo dice, da mucho detalle de esta historia, porque dice que los 2 corrieron, pero uno era más rápido que el otro, y uno no entró en la tumba, y uno entró en la tumba. Pero lo que vemos es que Pedro y Juan fueron a verificar la historia de María Magdalena, y vieron la evidencia que Cristo había resucitado. So, ya son cuántos los que saben, o los que tienen evidencia de que Cristo ha resucitado. Son 3. Okay. So, Pedro y Juan después creen en lo que han visto. Dicen, he was right, tenía la razón, ha resucitado. Y ellos van y le dicen a los otros discípulos. So, ya son 3 y los otros discípulos menos 1. Okay? So, Pedro y Juan creen en lo que vieron. Y después de esto, no solo vieron la tumba vacía, pero mira lo que pasa con María Magdalena. María, y estamos en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y mira lo que Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Aleluya. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mira lo que dice el 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. So, ahora no hemos solo visto la tumba vacía, o oído de la tumba vacía, ahora hay alguien que ha visto el Señor resucitado. Amén. Ahora recuerde todo esto porque vamos a volver a hablar de esto en un ratito, pero hay mucha evidencia aquí del Cristo resucitado. Gloria. Ahora, donde vamos a empezar a hablar este mensaje es en el versículo 19. Y ahora vamos a leer el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vamos a parar ahí. Ahora imagínense cómo se estaban sintiendo los discípulos en este momento. Porque habían caminado 3 años con Jesús. Habían visto milagros, oído profecías, oído sabiduría de Dios. Y aunque Dios, ¿verdad?, sí habló de su muerte, pero imagínase el cuadro de la cruz. Imagínese el cuadro de la cruz. Cristo sufrió una muerte horrenda y cruel. Amén. Amén. No creo que nadie, el que vea los cuadros del sacrificio de Cristo, creo que los que se han por lo menos acercado a la crueldad de la crucifixión fue La Pasión de Cristo, la película. Pero normalmente en los cuadros
presentan a un Cristo que ni está sangrando. Pero cuando vemos lo que nos dicen los evangelios sobre la crucifixión, sabemos que ese cuadro, it's just not true. Amén. No es el verdadero cuadro. El verdadero cuadro de la crucifixión fue algo que nadie quería mirar. Yes. Ahora, imagínense dónde estaban ellos. Dice el 19 que estando, ellos tenían las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. So, después de ver a su maestro crucificado cruelmente, ahora están diciendo, a lo mejor nos toca a nosotros, tenemos que escondernos. ¿Amén? A lo mejor dicen, ok, yo no sé, Pedro, Juan, me gustaría ir a hablar de Cristo, pero ahora no creo que vamos a poder hacer eso porque nos están buscando. Tenían miedo de ser procesados por la misma ley y tener la misma muerte que experimentó Jesús. So, el miedo de los discípulos, ¿era justo que ellos tuvieran miedo? Sí, Señor. Absolutamente. Era justo que tuvieran miedo. Pero mira lo que dice. Estaba la puerta cerrada. Y la Biblia es bien específico en esto porque hay un detalle aquí que dice que es un poquito raro que dice estaban las puertas cerradas en la casa. Solo imagínense que las puertas de la iglesia que están atrás estén cerradas. Amén. Y de repente en ese cuarto donde tenían miedo, donde pensaban van a venir, van a llegar y nos van a arrestar a todos, de repente, dice el versículo 19, por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Gloria. Ahora, muy importante, porque estaba la puerta cerrada, ¿ok? Cristo no abrió la puerta para entrar en la casa de ellos. Amén. Yes. Y a lo mejor se están preguntando, ¿cómo es esto que Cristo solo se aparece en un cuarto? Bueno, si vamos a recordar, la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 23, que Cristo es, vamos a buscarlo, perdón. 1 Corintios 15, 23. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Y dice, vamos a empezar por el 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la resurrección. Ahora Cristo en este momento no tiene un cuerpo como tú y yo, sino que tiene un cuerpo resucitado y glorificado. Ya no es un cuerpo normal. Cristo ya, a través de este milagro, donde pasa por la puerta, donde pasa por la casa, sin abrir una puerta, es la primera señal de Cristo a los discípulos de que I'm alive. Amén. Ya las cosas no son como eran antes, ya soy diferente, ya no soy un hombre, ahora estoy en un cuerpo incorruptible y perfecto. Cristo pasa a estar con ellos. Imagínense la reacción de los discípulos, hermanos. Si estamos aquí, estamos escondiendo, a lo mejor orando y pensando qué vamos a hacer, bien calladitos para que nadie oiga, y de repente llega Jesús y se para en la cocina. Padre, Dios, yo no sé lo que... La puerta estaba cerrada. There's Jesus, ahí está Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Cristo, para calmarlos, le dice, paz a vosotros. Okay? Cristo le está diciendo, yo no vengo para hacerles ningún daño, yo no soy de la religión judía, yo estoy aquí para regalarles paz. Y esa paz que Cristo le está dando es la paz que solo Cristo nos puede ofrecer en este día. Vamos a pasar a Juan capítulo 14, 27. Gloria. Te adoramos. Gloria a Dios. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que le estaba ofreciendo Jesús en este momento era de que en medio de tu prueba, en medio de la dificultad, en medio del miedo, podemos tener paz por medio de Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Gloria. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mira lo que le promete Jesús a la gente que lo seguía en este momento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la pregunta para los discípulos es, ¿por qué podemos tener paz? ¿Cómo Dios nos va a garantizar paz? Ok, it's great, Jesus, es maravilloso que estás vivo, pero ¿cómo vamos a tener paz si nos están buscando también a nosotros, si nos van a procesar a nosotros? Y mira lo que dice el próximo versículo de Juan capítulo 20, dice, y les dijo paz a vosotros, y mira lo que le dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. La paz que nosotros tenemos en Cristo fue comprado en la cruz del Calvario. Amén. La paz que los discípulos podían tener en ese momento no fue solamente que Cristo resucitó, que Cristo murió, sino que Él pagó por nuestra paz. En medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, porque creo que todos en un momento hemos tenido temor de lo que va a pasar en nuestra vida. Amén. Estábamos diciendo, y muchos testificaron lo mismo esta mañana, de que con pruebas y con dificultades todavía estamos aquí. Y la razón que podemos estar aquí en esta noche es nada más y nada menos que las marcas en las manos y el costado de Cristo. Por eso cuando Él le dice paz a vosotros, no solo lo dice con palabras, pero les enseña, mira, aquí está el cheque para pagar por tu paz. Mira esto, mira mis manos. Y ellos creyeron. Vamos a Isaías 53:5, que a lo mejor muchos ya lo sabemos, pero vamos a pasar para ver que Dios a través de la muerte de Cristo paga por nuestra paz. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, no importa en qué situación, los discípulos se encontraban en una época de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, pero viene Cristo y Él nos ofrece la paz, que solo a través de su muerte Él nos puede ofrecer. Amén. Amén. Yes, Lord. Y dice Juan 20 que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y para nosotros el regocijo más grande que tenemos es que nuestro Cristo está vivo. Yes, Amén. yes. La razón que podemos venir y como estábamos cantando, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a gozarnos. La razón por que tenemos ese gozo no era simplemente que Cristo murió por nosotros, pero también que resucitó por nosotros. Amén. Las dos son necesarias para nosotros tener la salvación. So, ellos se regocijaron cuando vieron al Señor. Ahora, esos son los discípulos, los 10, porque si recuerdan, Judas, que entregó a Cristo, ya estaba muerto, y la Biblia nos va a decir, en el versículo, vamos al 24, nos dice, pero Tomás, diga conmigo, pero Tomás, Gloria a Dios. uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. So, Tomás no estaba en la casa cuando Jesús se aparece. Y ellos, los otros 10, vienen a Tomás y le dicen, Tomás, no vas a creer lo que acabamos de ver. Cristo estaba en medio de nosotros, ha resucitado, hemos visto la marca en su mano, hemos visto la marca en su costado. Vamos a creer en Él, vamos a celebrar, vamos a estar de fiesta porque Él ha resucitado. This is a good day, es un día bueno. Pero Tomás dice, los discípulos le dicen, al Señor
hemos visto. Y Tomás les dice, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Now this is tough. Esto es difícil. Porque si nosotros estuviéramos en un jurado, imagínense, jury duty, en un jurado, ¿verdad? En un jurado. Y una persona pasa y dice, sí, yo vi a fulano de tal robarse este carro en este día, a esta hora. Ahí como que hay un poquito de incertidumbre porque solo es una persona que lo ha visto, ¿amén? Pero ¿qué pasa si dos personas lo ven? Ya empezamos a obtener un poquito más de prueba. ¿Y qué pasa si tres personas lo ven? Ya empezamos a corroborar la historia un poquito, ya tenemos un poquito de seguridad que él sí lo hizo. ¿Y qué si tenemos cámaras de seguridad que lo enseñan en el dealer de Chevy robándose el Chevy? Ahora sí tenemos evidencia. ¿Amén? Pero vamos a analizar las pruebas que tuvieron, las pruebas que tuvo Tomás, las historias que oyó Tomás y todavía no creyó. Como estábamos hablando, María Magdalena ve la tumba vacía. Le dice a Pedro y Juan ven la tumba vacía. Jesús se aparece a María Magdalena, le enseña, ella ve al Cristo resucitado y ella le dice, ve a decirle a los hermanos. Ella va, le dice a los discípulos, ¿ok? Y ya ellos lo están creyendo. Pero además de eso, Cristo se va a aparecer a 10 discípulos, o a 10 discípulos a la misma vez. Les va a enseñar el costado, les va a enseñar las manos. Y ya tenemos 12 personas o 11 personas y dos diferentes ocasiones donde Cristo no solo ha hablado, no solo vieron la tumba vacía, pero sino que vieron a Cristo en la carne. Y todavía con todo eso, Tomás dice, no, y'all aren't gonna get me. A mí no me van a hacer mirarme como un tonto. Si yo no pongo el dedo en las marcas de su mano, no pongo la mano en su costado, yo no voy a creer. Ahora, para Tomás, la evidencia que tenía con los otros, aunque eran muchas personas y muchas historias, no era suficiente. Y si notamos el versículo 20, dice que cuando Jesús se presenta a los discípulos, les enseña dos cosas, las manos y el costado. Cuando le cuentan a Tomás, él dice, no, yo no solo quiero ver las manos y el costado, sino que lo quiero tocar. Para Tomás, la incertidumbre, la duda, había entrado en su vida tanto que ya no podía creer en Cristo si no tocara. I want to touch. Yo quiero tocar. Gloria a Dios. Y Tomás quería tres cosas. Y recuerdes, vamos a hacer memoria de esto en un ratito, pero quiere ver la marca del clavo en su mano. Uno. Quiere meter el dedo en esa misma marca de donde estaban los clavos y quiere meter la mano en el costado. Son las tres cosas. La señal de los clavos, quiere meter el dedo en el lugar donde estaban los clavos y la mano en el costado. Muy importante, porque vamos a ver eso en un ratito. Y ahora vamos a hablar de Tomás. Porque es fácil mirar a Tomás con un poquito de menosprecio y decir, ¿cómo él no va a creer a Dios? Con tantas evidencias, con tantas historias, que la gente vieron a Jesús en la carne con sus propios ojos y vinieron a testificar y Tomás no cree. Y es fácil pensar de Tomás así, pero ¿qué cuando es nosotros? Porque les voy a ser honesto, en esta iglesia tenemos testimonios de la grandeza de Dios. Amén. Sí, Karen no está, pero si miramos el ejemplo de Karen, cuánta tribulación, cuánta enfermedad pasó, pero ahora, verla ahora, como está buscando a Dios, como está sirviendo a Dios, tenemos ejemplos de la fidelidad de Dios. El ejemplo de Georgie, que a los 15 años, una cirugía de 12 horas, corazón abierto, y al cuarto día estaba en la iglesia, en la clase de los jóvenes. Tenemos ejemplos de la grandeza de Dios. La hermana Marisol, que estaba orando por las damas, que en una semana fue
de una depresión y una preocupación cuando le habían dicho que a lo mejor tiene cáncer, o que sí tenía cáncer y a lo mejor se había regado. Los doctores me dijeron que no tengo nada. Hermanos, tenemos ejemplos para confiar en Dios. Pero ¿por qué es que muchas veces en nuestra vida confiamos para las peticiones de nosotros, pero para nuestra petición, para lo que nosotros necesitamos, hay mucha incertidumbre y hay mucha duda en nuestra vida? It's easy to believe. Es fácil creer que Dios va a hacer un milagro en la hermana, pero es muy difícil creer para nosotros que Dios va a hacer un milagro en mí. Que Dios va a contestar mi petición, que Dios oye mi oración, porque la carne es fuerte en nuestra vida. Y la incredulidad nos ataca y nos pone duda en nuestro corazón. No solamente de que si Dios puede hacer lo que dijo que va a hacer, sino también hasta, ¿Dios es real? ¿Será real Dios? ¿Estoy perdiendo el tiempo aquí o mejor me quedo en la casa cocinando, limpiando? Tengo mucho que hacer, porque en esos momentos donde la duda y la incredulidad nos ataca, mejor nos preferimos a alejarnos de Cristo y decir, aleluya, yo no voy a creer Señor, antes que vea algo. Pero la cosa es que sí hemos visto mucho ya. amén. Sí hemos experimentado. Mira, Tomás, no solo oyó de los testimonios de otros a través de la resurrección de Cristo, sino que él estaba con Cristo por 3 años. Él vio a Cristo levantar muertos. Él vio a Cristo sanar leprosos. Él vio a Cristo multiplicar pan y pez. Él vio a Cristo hacer todos esos milagros, echar fuera demonios. La lista puede seguir por 1 hora en todo lo que Dios hizo, pero con eso, cuando llega la hora de creer en la resurrección de Cristo, dice, I'm not gonna believe. Yo no voy a creer. Not happening. Yo quiero tocar. Y es fácil culparlo a Él, pero también nosotros, en diferentes momentos de nuestras vidas, let's be honest, vamos a ser honestos, hemos dudado de la grandeza y la fidelidad de Dios. Hemos dudado de que Dios puede cumplir su palabra. Hemos dudado de que Dios a lo mejor es real. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos pueden decir, ha habido un momento en mi vida, en mi corazón, donde yo de veras lucho por la vida? Yes, Señor. It happens. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver, estamos en el versículo 26. Juan capítulo 20 dice, Tomás dice, yo no voy a creer hasta que yo pueda tocar. Y dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vamos a parar aquí un momento. Porque 8 días antes Tomás había dicho que yo no voy a creer en la resurrección de Cristo. Yo no creo en eso. En ese momento, ¿Tomás es un creyente en el Señor? No. Pero dice que él también estaba en la casa con los otros discípulos. Hermanos, es muy posible que la duda nos haya vencido mucho tiempo atrás, años atrás, semanas, meses atrás, pero todavía seguimos con la tradición de reunirnos con los hermanos. Tomás estaba ahí con el resto de los discípulos, pero lo que lo distinguía a él de los discípulos es que él no creía en la resurrección. Amén. Es posible, hermanos, y se los digo por experiencia, que nosotros, como costumbre, cada martes venimos a la iglesia y le dice, pastor, ore por esta petición, pero en su corazón está diciendo, Dios no puede hacer nada. ¿Es posible? ¿Es posible que nosotros estamos pidiendo oración para que los otros oren por nosotros, pero en nuestro corazón decimos, Dios no va a hacer nada? Gloria a Y Dios. Tomás, estando reunido con los demás discípulos, él estaba ahí, estaba en la casa, estaba en la iglesia, pero no creía. Hermanos, por favor, en su vida, no haga de la iglesia solo una tradición donde aunque usted no crea, solo viene por tradición, porque esto es lo que yo hago el domingo.
That is so dangerous. Es tan peligroso para tu alma, para tu vida, el no creer en Dios, pero seguir con una rutina. Amén. Yes, Lord. So, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y mira lo que pasa otra vez. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. La misma historia que antes. Ahora está Tomás. Llega Jesús con la puerta cerrada, o entra de la misma forma que había entrado antes. Mira a los discípulos y otra vez le dice, paz a vosotros. Ahora para mí, bueno, voy a decir a lo mejor para mí, porque yo no sé, mi corazón, si yo veo a Jesús entrar por una puerta sin abrir la puerta, eso es toda la evidencia que yo necesito para creer en Él. Amén. 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 Es una cosa ver a un Cristo resucitado, ver una tumba vacía, pero cuando empezamos a traspasar puertas, we're on another level. Amén. Amén. Yes. Perdón que no lo puedo decir en español, pero estamos en un nivel más alto, en un nivel que hemos subido un poquito. Ahora Dios, ahora Cristo está enseñando su poder en ese momento. Amén. Porque Cristo sí enseñó su poder en diferentes oportunidades en los evangelios, pero ahora dicen, las reglas de la humanidad no me corresponden a mí. Ahora yo voy a ser Dios. Gloria a Dios. Se pasa por la puerta, llega a los discípulos y dice, paz a vosotros. Lo mismo que había dicho antes. Pero esta vez, hermanos, Cristo viene con una misión específica. Gloria a Dios. No viene para los 10 discípulos, viene por uno. Amén. Viene por uno. Viene por Tomás. Vamos a ver lo que le dice Cristo a Tomás. Recordemos que Tomás estaba pidiendo 3 cosas antes que él iba a creer en la resurrección. ¿Cuáles 3 cosas eran? Ver la herida de los clavos. Herida en tus manos, meter el dedo, meter la mano en el costado. Ok, so ver la herida de los clavos, poner el dedo y poner la mano en el costado. Okay. Ahora vamos a ver lo que Cristo le dice. Y recuerde esto, que Tomás no le dijo eso a Cristo. No le dijo a Cristo, no voy a creer en ti, sino que 8 días antes le dijo a los discípulos, estas son las 3 señales que yo quiero. Vamos a ver lo que Cristo les dice. So, Cristo en su omnisciencia, sabiendo lo que está en el corazón de Tomás, le dice esto. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y ya no seas incrédulo, sino creyente. Gloria. Ahora, interesante que Tomás no le dijo esto a Jesús, pero cuando Jesús llega, Jesús, sabiendo lo que está en el corazón, sabiendo lo que está en la mente de Tomás, dice, estas son las 3 señales que querías. Here, take them. Mano, pon tu dedo aquí, pon la mano en el costado. Y me imagino la mirada de vergüenza que tenía Tomás en ese momento. Tanto tiempo dudando, y ahora no solo me está enseñando, sino que me está dando los señales que yo le dije a otro hace 8 semanas. Verdaderamente que este hombre, este Dios es poderoso. Y le dice Cristo, ya no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, en su gran amor por Tomás, Cristo cumplió para que Tomás creyera. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos acordarnos de algo. Que vamos a pasar por periodos en nuestra vida donde la duda va a ser algo real en nuestro corazón. Donde vamos a cuestionar la grandeza de Dios. Donde vamos a cuestionar la fidelidad de Dios. Amén. Va a pasar, hermano. Pero la buena noticia que les tengo es que el Cristo resucitado te quiere ayudar. Aleluya, amén. El Cristo resucitado. ¿Cuántos han pasado por un momento donde hemos dudado en Dios? En el momento y en el momento que ya creemos que Dios no va a hacer nada, es cuando Dios viene y responde a nosotros. Amén. Nos ha pasado a todos. Tenemos un Dios que nos ama tanto, porque les digo que en mi carne, si yo fuera Jesús, le diría,
Tomás, porque no creíste, ya no puedes tener parte conmigo como discípulo. Sería fácil para Cristo hacer eso, pero Cristo dice, en su amor por Tomás, le dice, Tomás, ¿is this what you need? Do you believe now? ¿Crees ahora? ¿Me crees ahora? Mira, pon tu mano aquí en mi costado. I told you, te dije, los discípulos estaban hablando la verdad. Y Tomás exclama algo que por primera vez en los evangelios se había exclamado. Vamos a seguir leyendo. Dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mira lo que Tomás responde a Cristo. Le dice, Señor mío, Dios mío. Gloria a Dios. Ahora, para nosotros decir Dios mío no es nada fuera de lo común. Es algo común para nosotros porque ¿cuántos saben que Cristo es nuestro Dios? Amén. Pero lo que Tomás dice, cuando dice Señor mío, es común para él porque él había seguido a Jesús por 3 años. Amén. Gloria. Él ya sabía la grandeza de Jesús como su Señor. Era su líder religioso, era su líder en la sociedad. Él lo seguía Jesús. Por 3 años él seguía a su Señor mío. No es nada fuera de lo común para Tomás. Pero cuando él dice Dios mío, está elevando a Cristo a algo mucho más que un simple Señor o un Maestro. Amén. Le está diciendo, no solamente es Cristo la persona que voy a seguir, sino que este Cristo es digno de mi adoración y de mi confianza. Aleluya. Yes, Lord. Y lo interesante de esto, que es la primera vez que un ser humano lo había reconocido como Dios. Yes, Lord. Es la primera vez que alguien dice, Dios mío, en los evangelios. Amén. Y mira qué diferencia en la vida de Tomás. El que 8 días antes no creía, el que 8 días antes estaba diciendo, si yo no toco, yo no voy a creer nada. Si yo no toco, si no miro, si no pongo mi mano en el costado, yo no voy a creer nada. Ahora está diciendo, estoy confiando en ti para la eternidad. Yes. ¿Qué diferencia? Gloria. Porque cuando Aleluya. nosotros nos enfrentamos con el Cristo resucitado, nuestra vida no se puede quedar igual. Amén. Yes. Cuando no solo reconocemos a Cristo como un líder, sino como nuestro Dios, sino como alguien digno de nuestra adoración, nuestra vida nunca puede ser igual. Y cuando la duda es quitada de nuestra vida, ahora la duda es como a blindfold, como una venda en los ojos donde no podemos ver. Ahora, cuando eso es quitado, Él por la primera vez puede ver a Dios correctamente. Amén. No solamente como Señor, Amén. sino como Dios. Amén. Yes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos Amén. un Dios que no solamente nos bendice cuando tenemos mucha fe, aunque sí es bueno tener fe, pero nuestro Dios nos ama tanto que cuando nosotros no tenemos fe, es cuando se manifiesta en la manera más poderosa en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Yo soy testigo de que cuando uno duda a Dios, Cristo está ahí, Cristo está, hermanos, para responder a nuestra duda. Yes, He Lord. loves us that much. Él nos ama tanto que no nos va a dejar así con la Sí, incredulidad. Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, ya terminando, Gloria. después de esta experiencia, ¿qué le pasó a Tomás? Dice la historia, porque no está en la Biblia, que se convirtió en un misionero Gloria a del Dios. Evangelio Amén. y que fue martirizado en la India tratando de establecer una iglesia. Le tiraron una lanza y ahí murió. Ahora vamos a ver, el discípulo que no creía en la resurrección ahora tuvo tanto fe que estaba dispuesto a morir por Cristo para esperar la resurrección de Él. Aleluya. Gloria a Dios. La historia de Tomás no nos debe de desanimar porque nosotros hemos estado ahí.
sino que nos debe dar mucha alegría porque nos deja saber que Dios no nos va a dejar en el mismo Aleluya, lugar amén. donde Así estamos es. ahora. Hermano, usted que está luchando con la duda, donde no sabe dónde va a venir el próximo cheque de la renta, donde no sabe dónde va a venir la salud para su cuerpo, donde no sabe dónde va a venir la provisión de Dios en tu familia, donde no sabe dónde va a venir la provisión de Dios para su hijo, donde no sabe dónde va a venir la provisión de Dios para su matrimonio, aún con esa duda, Dios está ahí y nos Gloria está a Dios. diciendo en esta noche, look at my hand. Gloria. Mira mi mano. Toca mi mano. Mira mi costado. Esa lanza que viste que me pusieron en el costado, mira, hay un hoyo ahí. It's me, soy yo. Y no estoy muerto, sino que estoy vivo. Gloria. Y voy a reinar para siempre. Aleluya. Y Dios, en medio, cuando estamos en esa casa donde nos sentimos con miedo, donde nos sentimos incrédulos, donde nos sentimos que ya no hay remedio para nuestra vida, entra de una manera maravillosa y dice, paz. Amén. Hermano, usted que está pasando por tormenta, Dios te dice en esta noche, paz. Gloria a Jesús. No significa que los problemas se van a ir, porque los problemas de los discípulos apenas iban comenzando después de Cristo se presentó. Tuvieron vidas con mucho sufrimiento, con mucha prueba, pero lo que sí tenían en medio de todo eso fue paz. Amén. Gloria a Dios. Esa paz que solo la resurrección de Cristo, solo el sacrificio de Cristo Aleluya. Te pudo comprar adoramos, para Señor nosotros. amado. Gracias. Amén. Y Cristo nos está diciendo hoy, mira mis manos, Amén. toca las marcas, pon tu mano en mi costado y ten paz, porque yo soy al que estaba esperando. Gloria a Dios. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase en esta noche. Amén. Mi alma te adora. Y ahí donde está, hermano, vamos a inclinar nosotros. Gloria. Y vamos a orar un momento antes de hacer un llamado. Gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias Te adoramos, Señor, y te bendecimos. porque en medio de nuestra duda, en medio de nuestra incredulidad, muchas veces cuando ya nosotros sentimos que no hay remedio, cuando ya nosotros nos sentimos que no hay salida, tú entras a nuestra vida milagrosamente y nos dices paz. Padre, yo te doy gracias porque no te diste por vencido con Tomás, porque tú le enseñaste la evidencia que él necesitaba. A lo mejor él debía haber creído en ti antes, pero tú lo amabas tanto que estabas dispuesto a enseñarle lo que él necesitaba. Y Padre, yo te pido que en esta noche, si hay alguien que está luchando con la duda, que está luchando con la incertidumbre, que está luchando con la idea que a lo mejor tú ni existes, Dios, que tú entres a nuestro corazón Yes, Lord. milagrosamente y tú nos digas paz. Amén. Pon paz en el corazón de estos hermanos, pon paz en nuestras familias, pon paz en nuestra iglesia, Señor. Y que podamos, como Tomás, decir, no solo eres mi Señor, pero también eres mi Dios. Yes, Lord. Y que podamos vivir una vida entregada a ti, ya no más dudando, sino confiado en tu grandeza y en tu fidelidad. Sí, Señor amado. Te damos gloria y honra y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Tú me amaste a mí, Señor. Gloria a Tú Jesús. me enseñaste a mí la prueba, Señor. Te adoramos. Tú quieres también enseñar la prueba de tu resurrección a todo el que necesita. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús pedimos todas esas cosas.